de actualización sobre las cosas que están aconteciendo en Bucareli con los maestros, el llamado que hizo la Secretaría de Gobernación, y aparte que me llamó mucho la atención, doctor, no sé si usted también lo notó, pero cuando tuiteó lo que dijo acerca de la CENTE, pues hubieron varios anónimos que se le fueron encima. Qué curioso, ¿no? De repente estas cosas de las redes sociales y del régimen del anonimato, pero usted cuando da esta explicación en redes más abiertas y que no están tan manipuladas como YouTube y Facebook, pues hay un consenso general, pero Twitter es muy empantanado. Doctor Valderas, le envío un fuerte abrazo, ¿cómo está? Bienvenido. Estimado Manuel, bueno, pues muy buenas tardes, saludos desde Querétaro. Probablemente te refieras a que, bueno, como hacemos muchos, yo no soy tan regular, sinceramente, pero pues yo escribo todos los lunes en el Universal versión Querétaro, ya tengo años haciéndolo, y también escribo todos los miércoles en un semanario de Querétaro que se llama Tribuna de Querétaro, y todos los miércoles, como hoy, desde el lejano 2009, desde hace 16 años, tenemos un programa de radio de 1 hora, los miércoles, Tetras, que se fue transformando se transformó en algún momento determinado en programa de televisión. Entonces probablemente te refieras a que mi artículo que se publica hoy, el lunes en el Universal, es un artículo de un aspecto, Manuel, que yo no veo en los analistas que están apoyando a la CENTE. Así hay que decirlo. Gracias a Silvia Tori que le manda saludos a mi gato Titus. Manuel, yo no veo en los analistas de izquierda o analistas que están apoyando a la CENTE, como Luis Hernández Navarro de La Jornada, y en otros que he visto, y en chats de maestros, no veo que tomen en cuenta un aspecto. Yo siempre he sostenido que los números no son todos, pero sin los números no hay nada. A mí me sorprende, Manuel, los análisis cualitativos hechos por científicos sociales, sociólogos, politólogos, filósofos, antropólogos, sin generalizar. Ojo, no estoy diciendo que todos, pero sí me atrevería a decir que la mayoría hacen análisis de tipo cualitativo. Eso está muy bien, yo también los hago. Pero hay una diferencia con la gente que hemos estudiado física, matemáticas, química, biología, ingeniería, que nosotros no eludimos la realidad. Nosotros opinamos con base en datos. Entonces yo quiero contribuir al debate público con datos. O sea, sí análisis cualitativo con base en datos. Y yo la primera cuestión que cuestiono, la primerísima, es la representatividad de la CENTE. A mí cuando un medio de comunicación, un analista, un periodista dice los maestros, las maestras, pues quiere decir que no ha revisado absolutamente nada de la información que se dio desde la semana pasada. La CENTE hizo una apuesta muy alta porque hoy en día conocemos el tamaño de la CENTE gracias a su apuesta demasiado alta. Mira, a mí me sigue sorprendiendo, veo los periódicos, ayer, antier, veo analistas, siguen hablando de un inexistente paro nacional. En este país no existe ningún paro nacional del magisterio, no existe. Que lo digan los liderazgos de la CENTE, se entiende, pero se ven mal, Manuel. Son maestros y maestras, son formadores de niñas, niños y jóvenes. Tendrían que tener elementos para no querer manipular. Se ve muy mal que un maestro quiera manipular a la opinión pública, que nos quieran decir que hay un paro nacional que nadie ve por ningún lado.
Los datos que yo aporto en mi artículo del Universal que recomiendo a la gente, yo no soy, fíjate, no soy como el caso de Sebastián Patricio, aunque lo entiendo a Sebastián Patricio, lo entiendo, ¿eh? Yo no soy de los que dicen que las entes son porros, no llego a ese nivel, pero sí entiendo a Sebastián Patricio y a la gente que vimos la agresión, ahí sí, de maestros de la CENTE, la agresión a reporteros que iban a cubrir la mañanera, aquella vez que intentaron boicotear la mañanera. Esos sí fueron maestros porque salieron del plantón del Zócalo y no hubo ningún deslinde de la CENTE. Eso no digo que son porros, pero eso sí fue un comportamiento de porros por parte de maestros del plantón. Lo que vimos hoy en Gobernación, si tú vas a un diálogo con una autoridad, ¿por qué llegas de manera violenta? ¿Por qué la dirigencia de la CENTE no se deslinda de los ataques de hoy? ¿Por qué no se deslindó la CENTE del intento de boicot de la CETEG en Guerrero al proceso electoral del 1 de junio, queriendo tomar las instalaciones del INE? ¿Por qué no se deslindaron? Mira, yo con cabeza fría observo que la CENTE le apostó demasiado alto y simplemente ayudó a la población a entender cuál es el tamaño de la CENTE. Es minúsculo, minúsculo. Y sí, me llovió, Manuel, en dos planos, ¿eh? En dos planos. En un plano, hay gente que no entendió que yo lo que quise aportar es un elemento ausente en la discusión, y son los números. Los números son fríos, pero son objetivos. Aquí van los números que nos permiten el análisis cualitativos de manera política. A ver, la CENTE representa a todo el magisterio nacional de nivel básico. No. Magisterio nacional de nivel básico, 1,200,000. 1,200,000. ¿Cuántas maestras y maestros están en paro? 80,000, de los cuales la gran mayoría, la inmensa mayoría, en dos estados, Oaxaca y Zacatecas. Punto. Se acabó. Lo que estamos viendo de esta organización de la CENTE es que solamente representan al 7% del nivel básico. Bueno, pero en la educación pública existen también los niveles medio superior, bachillerato, y educación superior. Red del TEC-NM, Politécnico y otras organizaciones de nivel superior. Ahí somos 800,000. ¿Qué representa la CENTE de todo el globo de maestros de educación básica? Un 4%. 4%. El otro 96% no está representado por la CENTE. Hoy en día tomaron una bandera que deberían de haber luchado hace 18 años. La ley del ISSSTE de 2007. Vean los números. 2007, hoy estamos en 2025. Hace 18 años se debería dar la lucha que aparentemente hoy de la noche a la mañana, después de 18 años, se dan cuenta de que existe una ley del ISSSTE que tiene que ver con Afores. Preguntémonos todas y todos, ¿por qué no protestaron en el sexenio de Felipe Calderón? ¿Y por qué no fueron a hacer lo que están haciendo ahorita? Plantón en el Zócalo, toma de aeropuertos, Secretaría de Gobernación, agresión a reporteros, toma del INE. ¿Por qué no lo hicieron en el sexenio en el que se aprobó la ley del ISSSTE? Fue Felipe Calderón. No lo hicieron en 2007, no lo hicieron en 2008, no lo hicieron en 2009, ni en 2010, ni en 2011, ni en 2012. En 6 años del gobierno de Felipe Calderón. Pero no lo hicieron en 2013, 14, 15, 16, 17 y 18, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Y tampoco lo hicieron en 2019, 20, 21, 22, 23, 24, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y hay mucha gente que dice que a lo mejor no son maestros y que traen un financiamiento de prianistas. Dice Helio Barreto que él levanta la mano para dar clases, es ingeniero, claro. Los que somos ingenieros podemos dar clases de matemáticas sin ningún problema, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en nivel superior. Toman la bandera del ISSSTE y hay una cosa muy chistosa. Manuel, hay 3 millones de afiliados activos en el ISSSTE. 3 millones. ¿Cuántos están en paro de esos 3 millones? 80,000. ¿Qué representan esos 80,000? Al 2.6% de los afiliados del ISSSTE. El otro 97.4%, no está representado por la CENTE, no pueden hablar a nombre de las y los afiliados del ISSSTE, que no nada más son maestras y maestros, son todas y todos los empleados federales. ¿Por qué es importante esto, Manuel? Porque es una parte complementaria del análisis cualitativo. Mira, es como si yo te muestro este celular y tú lo que ves, el público que ve, nada más ve esto, pero no ven esto. O al revés, ven esto, pero no ven esto, o no ven esto, o no ven esto, o no ven esto. ¿Sí me explico? Tú puedes... O sea, no están viendo todo el bosque. Exacto, porque mira, Manuel, la realidad social es que tú veas de la izquierda, de la derecha, del norte, del sur, de arriba, de abajo, o sea, que tengas diferentes puntos de vista. Yo lo que quiero aportar es lo que he notado ausente. La representatividad de la CENTE es mínima. No es una ofensa, es la definición de grupúsculo. Cuando yo escribo que es un grupúsculo, estoy usando la definición del español de un grupo minoritario exageradamente pequeño. Eso es la CENTE. Dicho esto, podemos comenzar un debate serio con quienes apoyan a la CENTE, pero que no nos vengan con cuentos que son las maestras y los maestros. Si no comenzamos una discusión seria sobre el tamaño, vamos a ver cosas absurdas, Manuel, como que este grupito pequeñísimo, pequeñísimo, le exija a la presidenta de la República como si estuvieran al tú por tú. Exigencia, ojo, exigencia. Nada de que no, a ver, no, le exigimos a la presidenta que se reúna con nosotros cuando nosotros digamos. 8 de mayo dejaron plantada a la presidenta de la República. Y yo me pregunto, escuché a la maestra que dirige la sección 22 en un video, exigiéndole a la presidenta. Bueno, habría que decirle a la maestra Jenny, pues que ella representa a la sección 22 y que quizás, ojo, quizás fue elegida por 56,000 docentes. Tendríamos que recordarle a la maestra Jenny que ella representa a 56,000 docentes y que la doctora Claudia Sheinbaum representa a 36 millones de adultos que votamos por ella el año pasado. 36 millones. Represento a 56,000, no sé con qué porcentaje de votación ganó, cuántos la eligieron, pero acá están 36 millones. Alguien que representa solamente a 56,000 personas en este país no puede ponerse al tú por tú en términos de exigencia a las condiciones a alguien que representa a 36 millones de mexicanos
y que representa a familias que nada tienen que ver con el magisterio, pero que también representa a la inmensa mayoría del magisterio. Por eso la representatividad es central, porque han inflado a la gente. Es más, te lo voy a decir, desde el gobierno se le ha inflado en términos de la representación. ¿Quiénes están en el plantón del Zócalo? ¿Maestros de la sección 9 de la Ciudad de México? No. ¿Del Estado de México? No. ¿De los estados circunvecinos cercanos, Morelos, Hidalgo, Querétaro? No. No. Por una sencilla razón. En Ciudad de México, la CENTE es tan pequeña en términos de representación que la CENTE en Ciudad de México solamente han parado menos del 2%, menos del 2% de los casi 54,000 docentes. 1,000. Manuel, cuando tú dices que estás en un paro y paran 1,000 profesores de 54,000 y los otros 53,000 están dando clases, quiere decir que tú no representas a maestras y maestros de la Ciudad de México. Esa es la situación. Y además también te voy a decir, si me dan chance de compartir pantalla, que incluso en Oaxaca, ojo, la gente comienzan a cansarse del paro de la sección 22. Mira, Manuel, denme chance de compartirles ahorita. Déjame ver porque este no. Ahorita le decimos que ahorita no y ahorita sí vamos a compartir. Lo que quiero compartir contigo, mira, es, aquí está, mira, es una carta fechada el 1 de junio, que va dirigida a la maestra Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22. ¿Quién manda la carta? La Unión Liberal de Ayuntamientos, Asociación Regional de Municipios Indígenas del Distrito de Ixtlán de Juárez. ¿A quiénes representan? A 26 cabeceras municipales, 70 localidades. ¿Qué piden, Manuel? Ve el segundo párrafo. Pedimos que los docentes regresen a las aulas, toda vez que esta situación está afectando a los alumnos. Reconocemos la lucha del magisterio, sin embargo, también hacemos saber el planteamiento y la necesidad que se vive en las comunidades. Dejo de compartir y denme chance de compartir otra en el mismo sentido. Esa es la ULADI. Bueno, les quiero compartir otra carta de otro presidente municipal, también de Oaxaca, que se dirige a la sección 22 en los mismos términos. Fíjate, en este caso es el municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, distrito de Tlacolula, Oaxaca. Y también es reciente, ¿eh? Si ven la fecha, que viene por acá abajo, creo, es el 30 de mayo. Fíjate nada más, yo me voy aquí al tercer párrafo, al tercer párrafo. Solicitan este municipio la reanudación inmediata de clases a partir del lunes 2 de junio. Y vean con atención, en caso de que no se atienda esta solicitud, nos veremos en la necesidad de gestionar la incorporación de personal docente perteneciente a otras organizaciones sindicales, como lo es la sección 59, con el objeto de garantizar la continuidad educativa en el municipio. Y algo de lo que no se habla, Manuel, el derecho a la educación de niñas y niños, como dice en este párrafo, en el segundo,
en donde dice, se está generando un retraso significativo en su formación académica y su desarrollo integral. Dejo de compartir. Ojo, 27 municipios le están diciendo a la sección 22 que ya pare de contar. Dice José Martínez, vamos a ayudarle con la aritmética a Jos Martínez. Dice Jos Martínez, entonces 13 millones en un grupúsculo que votó por los ministros, un grupúsculo minúsculo, trágate tus palabras. No, Jos Martínez, no conoces mi perfil, soy profesor de matemáticas y vamos a ayudarle a Jos Martínez. Va de nuevo Jos Martínez a ver si entiendes los datos. Jos Martínez de Facebook. Están en paro, Jos Martínez, 80,000 profesores de 2 millones de profesores. Jos, 80,000 de 2 millones. Haz la división de 80,000 entre 2 millones y luego multiplica por 100 y te va a dar un triste 4%. 13 millones, Jos, no es un grupúsculo. 13 millones, Jos, votaron por el PRI el año pasado 9.5, por el PAN, 9.6 millones de personas. Jos Martínez, 13 millones, más de los que votaron por el PAN. Jos Martínez, 13 millones son mucho más que los 5.7 millones que votaron por el PRI. Son más del doble. No, 13 millones no es un grupúsculo. No, los grupúsculos, de acuerdo a la definición, repito, son grupos minoritarios. Y así he recibido ese tipo de comentarios. Lo curioso es que no rebaten los números. Yo les doy números precisos, la información es pública, se las presentamos, se presentó en la Presidencia de la República el lunes pasado. Lo que pasa es que no ven, no ponen atención, no les interesa. Y, ojo, Norma Elisa Saucedo me dice lo que hoy una madre me dijo. Madres de familia afectadas porque, Manuel, tienen que atender a sus hijos en sus casas, pero hay madres de familia que trabajan y las han metido en un problema tremendo porque las mamás tienen que salir a trabajar y no tienen a quién dejar a sus chiquitines y chiquitinas. Estamos hablando que tienen en Oaxaca paradas kinderes, primarias. Y fíjate lo que dice Norma Elisa, es que entre más les das, más quieren. A ver, Manuel, la presidenta, los números, el análisis cuantitativo es muy serio. Mira, la presidenta dijo, darles un aumento del 10%, porque eso va a ser 9% y luego un 1% adicional a partir de septiembre, le cuesta a este país 36,000 millones de pesos. 36,000. ¿Qué decía la gente? Quieren aumento del 100%. Quieren 10 veces más. ¿Cuánto le costaría a este país? 360,000 millones de pesos. Con las presiones de Trump. No da. No da. Exacto. Es como si tú con tu salario, Manuel, yo con mi salario, por ejemplo, regular que recibía, me quisiera comprar un yate como el de Salinas Pliego o un jet privado. Usaste la palabra correcta. No da. Oye, es que yo me quiero ir de vacaciones a las Islas Fiji en un hotel Gran Turismo. No da. Quiero bajar en primera clase y me quiero comprar 8 anillos de rubíes. No da. Oye, que me quiero ir a comprar o a rentar un loft en Manhattan. No da. No da. Y dice Merced Mejía y Blanca Estela, eso es lo que pasa, que la gente que sale con este tipo de argumentos patito debería de refutar. Y yo en buen plan sé quién lo hace en buen plan y quién no. Si hay gente que me dijo, no me gusta tu artículo porque los números no son objetivos. No, el análisis cuantitativo me dijeron es subjetivo. Y yo les dije, es más subjetivo un análisis cualitativo sin números, porque entonces
nos van a decir que estamos en un paro nacional. Yo quisiera que alguien me demostrara que estamos en un paro nacional. Hay 24 estados de la República en donde ninguna escuela está parada. Eso no es un paro nacional. Lo que estamos viendo es un paro parcial, un paro casi total en un estado de la República, un paro parcial de la mitad del magisterio en Zacatecas, párenle de contar. En los demás, los porcentajes son muy pequeños. ¿Esto es ofender al magisterio, Manuel? No, no es ofender al magisterio. Es recordarle al liderazgo de la CENTE que no pueden exigir como si representaran a los 3 millones del ISSSTE. Y te va un dato esencial, Manuel, porque tú estás muy joven y no te acuerdas. Yo luché contra la ley del ISSSTE en 2007 y fue de los líderes, ¿eh? Di toda una serie de conferencias en las escuelas, en oficinas públicas, en juzgados, para abogados, para burócratas, diciéndoles no elijan a Afores, no elijan a Afores, vamos a defendernos. Fíjate, Manuel. Luchó en el 2007. En el 2007, doctor, ¿vio alguno de los liderazgos que hoy están protestando en aquel tiempo? Bueno, ahí te va un dato esencial, por eso te lo toqué, un dato esencial que me hizo llegar, ojo, ojo, un ex dirigente de la CENTE. En esa época, Manuel, se hicieron plantones en la Ciudad de México ante juzgados que iban a decidir sobre la validez jurídica del paro. Así de sencillo. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? No estuvieron, Manuel. No, las secciones 7, 14, 22 de Oaxaca, no. Fíjate, hubo un acuerdo en las filas de la CENTE, ojo, a presentar un solo amparo en la Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Y sabes qué hizo la CENTE Oaxaca y Chiapas? No se sumaron al amparo único. Hubo lucha, presencia en la Cámara de Diputados, en el Senado, ante el gobierno federal en 2007. Hubo plantones en el Palacio de Justicia Federal. De ahí hubo marchas a las oficinas del ISSSTE, el Monumento a la Revolución. ¿Y qué crees, Manuel? Que a esos plantones ante el Palacio de Justicia Federal en 2007 no llegaron, no llegó Oaxaca, no llegó Chiapas, no llegó la sección 9 de Ciudad de México. Sale, Manuel. Es decir, en 2007, cuando se debería de dar una batalla unitaria, solidaria, única, en la Ciudad de México, en las oficinas centrales del ISSSTE, en el Palacio de Justicia Federal, CENTE, Oaxaca, Chiapas y sección 9 de la Ciudad de México, no estuvieron. No estuvieron. Así de sencillo. Entonces, a mí me parece muy raro, muy raro. En 2007, que era cuando era dar la batalla contra Felipe Calderón, no van. Y luego mira, el domingo, verdaderamente patético. Maestras y maestros, como tantos otros trabajadores, han sido víctimas del Poder Judicial. Poder Judicial avaló la reforma educativa que les quitaba su estabilidad laboral y también avaló la ley del ISSSTE, aplicación retroactiva de la ley del ISSSTE. ¿Quién lo hizo? El Poder Judicial. ¿Y qué los liderazgos de la CENTE no lo saben? En vez de ir a votar en contra del Poder Judicial que los madrió, se abstuvieron de votar. Patético. Abstenerse de votar el domingo era favorecer a tus verdugos. Así de sencillo. Y las cosas hay que decirlas claras. Doctor, tenemos una noticia de última hora y es que la CENTE acaba de dar un comunicado, una declaración a medios de comunicación, y me gustaría reproducirlo junto con usted ante la audiencia y que me dé su opinión. De este
digno magisterio movilizado de la CETEC. Decirles, compañeras y compañeros, gracias, que al moderar la mesa que se hizo como sección 14 de Guerrero, nos dimos cuenta que este gobierno nuevamente está en su posición de cerrazón y tendrán que reconsiderar su postura, porque nosotros no es un materio de vencer tan fácilmente, y más cuando nos asiste la razón. La abrogación a esta nefasta ley del ISSSTE de 2006 nos ha dejado en un estado de excepción. Bueno, eso es lo que hoy informan, que no se ha llegado a ningún acuerdo, que no hay trato todavía con el gobierno federal y afirman que el gobierno está cerrado, que hay cerrazón y que tendrá que el gobierno cambiar la postura ante esta situación. Doctor, para ir cerrando, después de lo ocurrido hoy en Bucareli, pues creo que era más que claro que no iba a haber acuerdo, pero pues ¿cómo quieres que se negocie cuando me agredes? Tan sencillo como eso, Ángel. Claro, Manuelito, te presento dos cosas, Manuel, de ahorita que les comparto a tu público, que veo que mucha gente está siguiendo esta transmisión. Mira, ahorita va una. La maestra, ¿de dónde es? De Guerrero. ¿Cuántas escuelas están en paro en Guerrero? El 13%. 13%. ¿Cuántos maestros hay en Guerrero? 42,000. ¿Cuántos son los que están en paro? 4,000. Esa es la representatividad. O sea, esta maestra y los maestros de Guerrero representan a menos del 14% del magisterio guerrerense de básicas, de básicas, porque no representan a nada, representan el 0% de maestros de nivel medio superior y de nivel superior. Nos vamos a la mitad, O sea, ese 14% se va un poquito más de la mitad, el 8% del magisterio. Y la otra, que no se vio, pero de todas maneras te la comparto esta, que es muy interesante, Manuel. Se supone que ya habían levantado el paro. Ojalá y se vea esta, porque ahorita ya mandé, no la veo que se esté viendo. Ahí está, mira, Manuel, hubo una votación entre si el paro continuaba o se paraba. Sección 22 de Oaxaca, fíjate los datos. La mayoría pidió parar el paro, la mayoría, 5,555 por detener el paro. ¿Cuántos querían continuar el paro? Redondeando, 5,300. Fíjate incluso que viene por niveles. ¿Quiénes han querido continuar el paro? ¿Qué regiones? La Cañada, la costa, pero no así el Istmo, no la Mixteca, no la Sierra, no Tuxtepec, sí los valles centrales. Esto que te estoy mostrando son votaciones al interior de la CENTE, votaciones al interior. Quiere decir, Manuel, en Oaxaca, y no se nos debe de olvidar, que en Oaxaca hay 56,000 docentes. 56,000. Bueno, pues un 10% de los maestros de Oaxaca son los que han decidido continuar el paro, a pesar de que la mayoría no quería el paro. Dejo de compartir. Cada vez más patético, cada vez es más evidente. A mí me gustaría que estos que defienden a la CENTE nos dijeran por qué la CENTE no respeta ni siquiera sus propias votaciones. El paro ya se había levantado, Manuel, ya la mayoría había dicho, levantamos el paro, esto era previo al 1 de junio, pero no lo hicieron porque se nota claramente que una minoría no quiere levantar el paro. Y habría que preguntarnos entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que hay detrás? No seamos ingenuos, Manuel. Aquí hay detrás
Dinero. Mira, a mí cuando dijeron que iban a boicotear el proceso del 1 de junio, mira, yo lo primero que dije es, si no tienen capacidad de un paro nacional, menos van a tener capacidad de boicotear una elección nacional. No tienen. Y déjame compartir una última, Manuel. Es buenísima porque te voy a decir que al interior de la CENTE, ojo, al interior de la CENTE, hay muchos maestros y maestras que no están a favor del liderazgo de la CENTE. Mira, es una chulada. Un sector de la CENTE quería boicotear las elecciones del 1 de junio en contra de un poder que los agredió. Bueno, mira, ve nada más, esto me lo mandaron maestros de la CENTE, lo puedo decir, de Oaxaca, ¿eh? Maestros de la CENTE de Oaxaca. Fíjate, Manuel, quité los nombres, ¿eh? Ha ganado nuestro candidato, se refieren a Hugo Aguilar, y eso me da mucha satisfacción. Aunque nos pusieron una casilla muy alejada de Chachalaca, nos fuimos en 3 camionetas, personas en motocicletas, nos hicimos 2 horas y media de camino, pero fuimos a votar por el compañero Hugo Aguilar. Espero verlos prontos, etcétera. Fin. Esto, Manuel, son maestros de la CENTE en Oaxaca que no le están haciendo caso a los liderazgos de la CENTE, que sí fueron a votar el 1 de junio, 2 horas y media de ida para la casilla, 2 horas y media de regreso, 5 horas para ir a votar, porque como sabemos, no se pusieron las casillas como se ponen en un proceso ordinario. Eso dificultó a la gente ir a votar. Pero lo relevante, Manuel, son 2 cosas, ¿eh? Viene de Oaxaca y viene de maestros de la CENTE. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Son ciertos liderazgos de la CENTE las que siguen impulsando este cambio. Pero como dijiste tú hace rato, Manuel, no se les vio en las grandes protestas de Ciudad de México en 2007, que era cuando era más probable, Manuel, es más probable que tú puedas detener una ley antes de que sea aprobada y antes de que entre en aplicación, porque tirar una ley ya que se está aplicando es terriblemente más difícil. Y yo lo que veo en el chat por los comentarios que estoy leyendo, pues te voy a decir que casi el 95% de la gente está de acuerdo con esta posición y los dirigentes de la CENTE no se están dando cuenta que se están separando cada vez más del pueblo de México. Les diría que fuera del magisterio hay otro mundo. No representa ni siquiera el mundo del trabajo de 60 millones de mexicanos. Los maestros en paro son 80,000 de 60 millones. Valderas Puga, le agradezco bastante que nos haya apoyado con esta entrevista para tener un poco más claro cómo están las cosas. Me dicen que se escucha falso, que está haciendo de repente falso el micrófono. Estamos apenas aprendiendo, doctor, es todo un arte. Claro. Entonces la estamos tratando de llevar un poco a poco y como siempre lo esperamos aquí cuando llegue a la Ciudad de México, será un honor recibirlo por acá. Abrazote, un fuerte abrazo. Manuel. Sí, cuando yo te vaya, pues me damos una vuelta para conocer los nuevos estudios. No, yo le agradezco bastante y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para estar al pendiente de su información. Rápidamente, Ángel Valderas en YouTube, en Facebook, en X y en Blue Sky. Muchas gracias, doctor. Le envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta luego, saludos cordiales. Es el doctor